Bueno, buenos días a todos de nuevo. Podemos abrir o encender nuestras Biblias en Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, empezando en el versículo 2. Nada, necesitan que prenda la luz, ¿o no? ¿No? ¿Sí o no? Ok, es muy importante siempre, pero particularmente hoy, que pongamos mucha atención a la lectura, porque no siempre me voy a estar devolviendo al texto, pero hay obviamente mucha referencia al texto. Entonces, necesito que pongamos mucha atención a la lectura. Voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. Primera de Corintios 11, arrancando en el versículo 2, dice así: los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el pelo. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Como les digo y les recuerdo, estamos en el capítulo 11, en la primera carta de Pablo a los Corintios, y a partir de este momento y hasta el capítulo 14, Pablo se va a enfocar en la sanidad de la adoración congregacional. ¿Qué es lo que Dios espera cuando los creyentes se juntan para adorarle? ¿Qué es lo que Dios espera cuando los creyentes se juntan para adorarle? Y para lograr
explicar esto, Pablo dividirá estos capítulos en tres grandes áreas. La número 1, el orden divino para el hombre y la mujer en la congregación. Número 2, el comportamiento de la iglesia al practicar el sacramento de la cena del Señor. Y número 3, el uso sano de los dones espirituales. Siempre con un tema en mente que ya predicamos y enseñamos profundamente en el capítulo 10, versículo 31 y anterior, que la libertad del cristiano es para hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y verdaderamente creo que en este texto hay una particularidad que lo hace difícil de entender y difícil de abrazar, pero que tiene mucha relación con este versículo 31 del capítulo 10. Y es que el llamado no es hacer las cosas de manera en que se sientan bien a nuestra carne. El llamado en este capítulo no es hacer las cosas de manera en que todo el mundo se sienta bien. El llamado no es hacer las cosas según los estándares de nuestra sociedad. El llamado es a hacer todas las cosas buscando glorificar a Dios, buscando reflejar la voluntad de Dios, buscando reflejar el carácter y los atributos comunicables de Dios, buscando vivir con gozo y plenitud según la intención divina por la cual fuimos creados. Hombres y mujeres que buscan el diseño de Dios para sus vidas, para por medio de esto verdaderamente darle gloria en todo. Ahora, entrando específicamente en el texto de hoy, creo que solo por la primera lectura muchos estarían de acuerdo que este es un pasaje difícil de entender. Y creo que las razones por las cuales este pasaje es difícil de entender son dos. Número 1, creo que la primera razón es por una falta del estudio sistemático de las Escrituras. Un estudio sistemático de las Escrituras nos permite entender qué es lo que Dios dice con respecto a un tema en toda su palabra. Si estamos hablando del amor, el estudio sistemático de lo que es el amor de Dios es definido por todas las Escrituras, no por un solo versículo. Estudiamos todos los versículos que hablan sobre el amor de Dios para entender lo que es el amor de Dios. Ese es el estudio sistemático de las Escrituras, con el ejemplo del amor. Si usted es observador, rápidamente se dará cuenta que en el pasaje que estamos predicando hoy, se cubren muchos principios que se deben de estudiar sistemáticamente. La Trinidad, la creación, el diseño del hombre para la mujer y el hombre, el diseño de Dios, para la mujer y el hombre, la angeología, la autoridad y sumisión en la Biblia y el contexto cultural de Corintio en el primer siglo. Si no conocemos lo que Dios dice sobre estos temas, nos va a ser difícil entenderlo. Ahora, nadie nació entendido. Todos en algún momento tomamos la decisión de estudiar las Escrituras, o deberíamos de tomar la decisión de estudiar las Escrituras sistemáticamente. Es decir, buscar, muchas veces guiados por elementos externos a las Escrituras, como autores que han escrito libros. Aquí en Casa Vida se dan 2 discipulados con respecto a esto. La manera en que Dios ha revelado toda su verdad sobre un tema en todas las Escrituras. Si nosotros no aprendemos a estudiar las Escrituras así, va a ser verdaderamente difícil acercarse a la verdad de Dios en versículos como este. Y además puede ser hasta peligroso.
La segunda razón por la cual creo que este pasaje es difícil de entender es porque no sabemos hacer una distinción entre los principios bíblicos de Pablo o paulinos y el contexto cultural o las costumbres del Corintio del primer siglo. Y por estas razones es que voy a dividir la enseñanza en dos grandes puntos. El número uno, aclarando lo más que pueda, porque no puedo ir demasiado profundo, los temas teológicos que se tocan en este texto. Y el punto número dos, aclarando los principios paulinos en medio de las costumbres del Corintio del primer siglo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tu palabra viene acompañada por los dones que también has dado en la iglesia, para que en el contexto de la iglesia sana podamos estudiarla y profundizar en tu verdad para crecer en el entendimiento de tu voluntad para nosotros y crecer en poder cada día más reflejar a Cristo a través de nuestras vidas. Te oramos para que nos des humildad y podamos ver más allá de nuestro entendimiento, tu entendimiento y tu enseñanza para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el versículo 2 dice: los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Solo de este versículo se podría hacer toda una prédica, pero esa no es mi intención esta mañana. Pero quiero apuntar a algo. Pablo empieza con elogios. Pablo empieza elogiando la actitud de los corintios en el versículo 2, lo cual contrasta radicalmente con el versículo 17 de este mismo capítulo, donde Pablo no puede elogiarlos con relación a las prácticas de la cena del Señor. Y creo que si hay algo que destacar antes de entrar en la siguiente sección, es que, número uno, los corintios han sido enseñados según las tradiciones y las enseñanzas de los apóstoles. Número dos, retienen y abrazan y aceptan las enseñanzas dadas. Y número tres, que se acuerdan y acuden a Pablo ante posibles dudas o situaciones que estén pasando en su congregación. Y lo que es importante aquí es que por esta actitud Pablo los elogia. A ver si me bajan el gato de la mesa de allá, porfa. Gracias. A veces es un gato, a veces es un pisote, un zorro gris, de todo. Pero bueno, Pablo los elogia. Y cuando hay un elogio, esto es como una microenseñanza dentro de la enseñanza. Cuando Dios está elogiando algo, es importante ponerle atención. Y cuando Dios está condenando algo, como pasa en el versículo 17, obviamente es importante también, para no practicar estas cosas. Por esta razón, nada más quiero sacar esos 3 puntos de nuevo para que nosotros vivamos con la mente que están viviendo los corintios con respecto a este tema, por lo menos. Número 1, aprovechemos las oportunidades de ser enseñados por medio de la iglesia local y universal. No despreciemos las oportunidades que Dios nos da de múltiples maneras para crecer en el entendimiento de su palabra. Pablo los elogia porque ellos han crecido por medio de las fuentes que se les han dado para crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Aquí en Casa Vida hay muchas maneras en las que podemos crecer juntos en el entendimiento de la palabra, pero no solo en la iglesia local, en la iglesia universal. Muchos hemos sido bendecidos en estudiar ya por muchos años, y con esto lo único que quiero decir es que haya estado desde hace tiempo de forma online, ¿verdad? Ni siquiera es que tenemos que estar de manera presencial. Son medios que Dios ha dado para enseñar las tradiciones, las enseñanzas de los apóstoles, el fundamento de la iglesia. La segunda actitud que vale la pena poner atención es que ellos retienen las enseñanzas. Nosotros deberíamos de retener las enseñanzas dadas por los apóstoles a través de la predicación de la palabra en nuestra iglesia local. Este es el fundamento de nuestra fe. Esto que aprendemos
hoy no debería de ser para ser desechado mañana. Es para ser atesorado y aplicado en nuestras vidas. Esto se lo digo con mucho amor, pero ustedes no saben cuántas veces yo me veo en una consejería aclarando cosas que fueron predicadas la semana anterior. Si las personas vienen a la iglesia y parece que la meta es cumplir una cantidad de tiempo sentados en las sillas y no tomar nota o preocuparse por retener la enseñanza que Dios les está dando y practicarlo, eso no sería elogiado por Dios. Dios elogia a los corintios porque ellos están reteniendo y atesorando las enseñanzas bíblicas. Y número 3 es que ante la duda, que sea la palabra de Dios la que nos guíe por el camino correcto, que sea la Biblia la que transforme nuestra mente y guíe el caminar de nuestras vidas y el caminar de la iglesia. En el momento en que los corintios se encontraron con dudas, acudieron a Pablo. No tenían el canon bíblico, los 66 libros que tenemos hoy. Lo primero que deberíamos de hacer como iglesia es acudir a la palabra de Dios para esclarecer las dudas que podamos tener en nuestra vida, como lo que vamos a hacer exactamente hoy, en el contexto de la iglesia, para asegurarnos de hacerlo de una manera sana. 3 actitudes que deberíamos de tener para ser elogiados como iglesia. Pero bueno, microenseñanza atrás, entramos en el resto del texto, aclarando los temas teológicos que se tocan. Tema número 1. El hombre y la mujer, ambos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo que significa esta afirmación bíblica es que el hombre y la mujer, a diferencia del resto de la creación, fueron creados con la capacidad de parecerse a Dios y de representar a Dios. Nada más en toda la creación tiene esta capacidad. Eso es lo que significa estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer similares a Él. Génesis 1:26 dice, perdón, hagamos al hombre para que sea, para que sea como nosotros y que nos represente. Esta lista nos podría acercar un poquito a lo que significa esta realidad de representar a Dios. Así como Dios, el hombre y la mujer como criaturas pueden reflejar la capacidad intelectual de Dios, la pureza moral de Dios, la naturaleza espiritual de Dios, el dominio sobre la tierra, la creatividad, la capacidad para tomar decisiones éticas y la inmortalidad. Claramente, la caída por el pecado viene a distorsionar esta imagen de Dios en nosotros. Pero esto no significa que hemos perdido la imagen de Dios. Gracias. Cristo en la vida del creyente es la restauración de la imagen de Dios y será plena y perfecta cuando Cristo nos haya entregado todos los beneficios de la salvación al final de los tiempos. Pero esa es la misión de Dios a través de Cristo. Esto que ha sido contaminado, ser hecho nuevo y restaurar ese diseño original por medio de la obra del Espíritu Santo y Cristo en nosotros, con la promesa de que será concluida la obra de manera perfecta al final de los tiempos. Pero repito, el primer concepto, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Segundo concepto, igual en personalidad o como personas e importancia entre el hombre y la mujer. Ejemplo trinitario 1. Cuando estudiamos la doctrina de la Trinidad, aprendemos que las 3 personas del ser de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son iguales en importancia y en existencia como personas. No hay uno más importante que el otro.
Y no hay uno que importa más que exista que el otro. De la misma manera, Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran iguales en importancia y como personas. Y creo que eso es sumamente hermoso de reconocer, porque la imagen de Dios está en el hombre y la mujer. Y si nosotros verdaderamente queremos conocer la gloria de Dios, tenemos que verla igual en importancia, tanto en la mujer como persona, como en el hombre como persona. Conocemos la gloria de Dios de esta manera, en medio de las diferentes funciones y roles que Dios ha dado para el hombre y la mujer. ¿Cómo podríamos calificar a uno más importante que el otro? En ambos está la imagen de Dios. El argumento debería ya ser suficiente para excluir de nuestra mente y de nuestra boca cualquier comentario que califique a cualquier sexo como mejor o peor que el otro. Los dos son iguales en importancia y en dignidad ante los ojos de Dios, y así deben de ser vistos por toda la iglesia. Hay algunas maneras en que Dios fue enfático para la iglesia del Nuevo Testamento con la intención de afirmar esto. Número uno, ¿el Espíritu Santo vino qué? ¿Solo a los hombres o a las mujeres también? Hombres y mujeres por igual. Ambos reciben dones de parte del Espíritu para edificar la iglesia. No es que solo los hombres o no es que solo las mujeres. Todo miembro del cuerpo es valioso e indispensable. Vamos a estudiar más adelante aquí en 1 Corintios. No hay un miembro en el cuerpo que no sea importante. Y el bautismo es tanto para hombres como para mujeres. Ahora, ¿por qué menciono el bautismo? Porque el bautismo es el paralelo de la circuncisión del Antiguo Testamento. Y obviamente que por cuestiones físicas, pero también porque así Dios lo designó, los que recibían la circuncisión eran solo los hombres, para que no hubiera ninguna duda en la era de la iglesia en la igualdad en importancia, dignidad y valor entre hombre y la mujer. Dios decide que ese paralelo entre la circuncisión del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento sea el bautismo, que se recibe por igual tanto para hombres como para mujeres. Y Pablo habla de esto mucho en sus cartas, siempre exaltando la igualdad entre hombre y mujer. Perdón. Bien, creo que estamos claros con ese tema. Otro punto. Dios nos creó con diferentes funciones. Dios nos creó con diferentes funciones. Ejemplo trinitario número 2. Ya fuimos claros sobre la igualdad y la importancia en existencia, dignidad y personalidad de los miembros de la Trinidad. Pero ahora me gustaría que viéramos las diferencias en sus funciones. El primer claro ejemplo es la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Claramente el modelo escogido por Dios nos modela la autoridad del Padre sobre su Hijo a través de toda la Escritura. El Padre lidera al Hijo y al Espíritu Santo de una manera que el Hijo y el Espíritu Santo nunca van a liderar al Padre. Y hay muchos otros ejemplos que podríamos dar. Déjenme mencionarle nada más dos de cómo se modela esta autoridad del Padre sobre el Hijo y sobre el Espíritu. En la creación, el Padre es el que habla las cosas, dicta la obra creadora. Pero ¿quién es el que obedece la palabra del Padre y crea? El Hijo. El Hijo es el que realiza la labor de cumplir esas palabras del Dios Padre. El Hijo es el que crea todas las cosas. Y el Espíritu Santo, según el testimonio de Génesis 1:2, viene a
en sumisión a la autoridad del Padre, sostener todo lo que el Hijo ha creado. Génesis 1:2, la introducción de Juan en el capítulo 1, 1 Corintios 8 vimos eso, y la introducción de la carta de los Hebreos también. En la obra de redención, el Padre envía al Hijo y el Hijo responde en obediencia y sumisión y muere para pagar por nuestros pecados. Y luego el Hijo asciende y el Padre envía por medio del Hijo al Espíritu Santo a sostener todo eso que el Padre diseñó, que el Hijo hizo con el poder de Dios. Juan 16, Hechos 1:8, capítulo 2 también, del 1 al 36. Estas funciones nunca han sido intercambiables y más bien nos muestran la importancia de todos los miembros y del orden y la belleza del ser de Dios. Los hombres y las mujeres, hechos a la imagen de Dios, reflejamos estas características también. Específicamente en el texto de hoy se explica que la autoridad del hombre sobre la mujer, según el diseño y propósito divino, y usando la Trinidad como referencia para ser aplicado en las dos instituciones más importantes para Dios, el matrimonio y la iglesia. De nuevo el versículo 3, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Ahora, ¿por qué menciono la institución del matrimonio y la institución de la iglesia? En el lenguaje original, y esto es muy importante para tenerlo en mente mientras estudiamos el resto del pasaje, en el griego y en la mayoría de los versículos que estamos leyendo aquí, la palabra hombre y mujer pueden ser también traducidos como esposo y esposa. Y cuando uno estudia el tema de la sumisión y la autoridad sistemáticamente en todas las escrituras, esto toma mucho sentido y es muy fácil de sostenerse. Pero también mencionó no solo el matrimonio, esposo y esposa en vez de hombre y mujer, sino la iglesia, porque el contexto inmediato de este texto está hablando sobre la manera en que los hombres y las mujeres deben de honrar a Dios en la reunión congregacional, no solo en su casa, sino cuando están en la iglesia. Ahora déjenme explicar esto mejor. La Biblia es clara en que Dios ha dado autoridad al hombre sobre la mujer, al esposo sobre la esposa. Muchas personas han querido dar a entender que esta autoridad no existía en el diseño original de Dios, sino que simplemente es una consecuencia de la caída, es una consecuencia del pecado. Pero para nada podríamos entender esto. Ahora nada más sí déjeme hacer estas dos aclaraciones antes de entrar en la justificación del por qué no podríamos entender esto. Número uno, es que la autoridad del hombre sobre la mujer sí fue afectada en la caída. Todo fue afectado en la caída. Y claramente la autoridad del hombre sobre la mujer ha sido contaminada por el pecado y no se practica de la manera más sana ante los ojos de Dios. Reflejamos la imagen de Dios de una manera distorsionada. Especialmente los no creyentes, que ni siquiera están siendo restaurados por la obra de Cristo. Pero sí, es la realidad. Esa autoridad se refleja manchada. Pero también esto es importante. La autoridad de la mujer apareció sobre el hombre después de la caída. Esto también es una afectación del diseño original. Que una cosa no esté funcionando en la dirección en la que Dios la estableció no significa que va a funcionar bien si le damos en la dirección opuesta, como por ejemplo para que ahora sea la mujer la autoridad, o si nos inventamos nosotros una solución donde sin que las escrituras la sostengan
démosle igual autoridad a uno e igual autoridad a otro, simplemente porque por la razón del pecado no funciona según el diseño original. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál era la intención original del Creador? Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque si creemos que Cristo está restaurando todas las cosas al diseño original, tenemos que estudiar la revelación bíblica de cuál era esa intención original del Creador, para que de la mano del Espíritu Santo podamos caminar en obediencia y sumisión, tanto hombres y mujeres, hacia lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Y de nuevo, tenga en mente, mientras seguimos estudiando hombre, mujer, esposo y esposa, para revelar las intenciones originales de Dios, Pablo hace la caída a un lado y da raíces a su argumento sobre la autoridad del esposo sobre la esposa en hechos antes de la caída, en Génesis 1 y 2. Versículo 8: de hecho, el hombre procede de la mujer, no la mujer del hombre. Versículo 9: ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y la razón por la cual Pablo hace esto es porque Dios fue intencional en mostrar esto que Pablo defiende por medio de la manera en que él creó. Todo este argumento que Pablo está estableciendo en Primera de Corintios no fue que Pablo lo está viendo entre los nublados del día, sino que Dios fue muy intencional en dejarlo claro por la sanidad en el orden y la bendición que hay para no solo el matrimonio, sino para la iglesia. Pero déjeme demostrarle esto que Pablo está diciendo. Número 1: Adán fue creado primero que Eva. Esto, y por el medio del estudio sistemático de las Escrituras, acompañado por la manera en que Dios se revela en el resto de la Biblia, sugiere que Dios tenía la intención de dar un lugar de liderazgo a Adán sobre su esposa y su familia. Esto es coherente con el patrón de la progenitura que vemos en el resto de las Escrituras. El primero en nacer lidera a su familia de manera especial en esa generación, y este mismo principio es usado en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 13 como razón para limitar para los hombres y ordenar algunos de los roles y funciones dentro de la iglesia en temas de gobierno y enseñanza. Número 2: Eva fue creada para ayuda de Adán. Cuando estudiamos ese texto a profundidad que habla sobre la ayuda idónea en el Génesis, descubrimos la preciosa intención divina con la creación de la mujer. Básicamente, el Señor revela esta verdad: esta mujer es el complemento perfecto e indispensable. Esta esposa es el complemento perfecto e indispensable para que el hombre pueda hacer la tarea que yo le he asignado. Ahora, si usted relaciona lo que se encuentra en el Génesis con las enseñanzas del Nuevo Testamento, como por ejemplo en Efesios capítulo 5, versículo 32 en adelante, nos damos cuenta que esta gran tarea principal que el hombre debía de hacer como esposo sobre su esposa es de entregarse sacrificialmente, dar su vida tanto por su esposa como por su familia. Y después están los ministerios o cualquier otro llamado del Señor, el trabajo y demás. Los dos, sometidos a Dios, se sirven mutuamente según el llamado diferente y particular que han recibido. Pero claramente podemos ver que hay una diferencia en funciones y particularmente en el tema de la autoridad
inclinado hacia los hombres en el diseño de Dios, en el contexto que les estoy hablando. El hombre tenía esta tarea que hacer de parte de Dios, y básicamente por la manera en que Dios crea intencionalmente, porque jamás podríamos pensar que Dios creó al hombre y de repente dijo: me equivoqué, voy a ver cómo corrijo la torta creando una mujer. Estamos hablando de Dios, Dios no se equivoca, sino que es intencional en mostrar y exaltar la figura de la mujer como ayuda perfecta e indispensable para el hombre. El hombre, sin esto que Dios ha creado, no puede llevar a cabo su tarea. Y resulta que después entendemos que la tarea principal de ese hombre para esa mujer es dar su vida por ella. Y de ahí es que empezamos a percibir la bella definición de lo que es la autoridad y la sumisión bíblica, y cómo se ve esa danza preciosa en el diseño divino para el hombre y para la mujer. Otro punto que demuestra esta autoridad desde antes de la caída en el diseño de Dios: Dios le habló primero a Adán después de la caída. Fue Adán el que Dios llamó a cuentas primero, aunque sabemos que Eva había caído primero. Adán era el líder de su familia y él debía dar cuentas por lo que había pasado. Después Adán, y no Eva, es el representante de toda la raza humana. Eso también le da una autoridad. No voy a entrar en ese tema porque vamos a predicar sobre eso en 1 Corintios capítulo 15. Otra cosa es que Adán le puso el nombre a Eva. Así como Dios le puso y le cambió el nombre a hombres y a mujeres en la Biblia, y por medio de esto Él reforzaba su autoridad sobre ellos, de la misma manera se modeló en la relación entre Adán y Eva. Ahora, déjenme apuntar a algo hermoso aquí. Cuando Adán le puso el nombre a Eva, Él dijo, y cuando uno lee el Génesis, yo creo que uno puede leerlo de dos maneras, por lo menos. Y yo lo voy a invitar a que usted lo siga leyendo de la segunda, no de la primera. Usted va pasando por el texto, la mujer está creada y Adán se le para enfrente y le dice: esta es huesos de mis huesos, carne de mi carne, se va a llamar mujer, porque del hombre fue sacada. Y esto lo quiero decir de una manera respetuosa, pero a veces entendemos que esa actitud de Adán es como cuando a veces nos compramos un perro bravo para que cuide la casa, ¿verdad? Como que traemos el perro y tal vez es un pitbull y queremos, Leiva, a usted le gustan los perros, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Y de repente, tal vez Leiva no le pondría este nombre, pero uno dice, se va a llamar Brutus, bravo, así, como para que me sirva cuidando la casa, ¿verdad? Es una manera en que podríamos acercarnos al texto. Ahora acérquese de esta segunda manera. El hombre ha estado sirviendo a Dios, poniéndole nombre a todas las cosas en la creación. Y es insuficiente. Hay algo en él que sabe que está incompleto. Cae en un sueño y Dios crea a la mujer del hombre. ¿Quiénes están casados aquí? Levanten la mano. Hombres. No hay nada más hermoso, por lo menos no debería haber nada más hermoso, que cuando usted abre los ojos y ve a su esposa, a su mujer. Ahora mi esposa está en San José por 3-4 días y yo me emociono del sentimiento que voy a tener en el momento en que, si Dios me lo permite, la veo bajándose del carro. Y uno dice, esa es esa hija de Dios que Dios ha puesto a mi cuidado, esa preciosa mujer que el Señor me ha dado para compartir mi vida. Imagínense a Adán abriendo sus ojos y después de ver chanchos, vacas, de todo tipo de animales, ve
la preciosa esposa delante de él. Yo creo que el tono de este texto es más como: este sí es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Se va a llamar, y no fue como que dijo, se va a llamar mujer. Pensó en el nombre más hermoso para llamarla y le dijo mujer. Y después se sintió tan honrado por Dios, la gloria del hombre, porque de él fue sacado. La gloria del hombre es que Dios, siendo una criatura buena para nada, lo escogió para de él sacar esa criatura hermosa que es la mujer, la esposa para el esposo. Adán estaba derretido de amor por Eva, y con eso en su corazón es que proclama esas palabras. Jamás como que yo te voy a poner el nombre para que usted vea que aquí yo mando. Jamás. Es como una especie de canto para mí. Adán no cabe en su alegría por lo que ha pasado. No hay nada más hermoso que ella, y para Adán no había nada más hermoso que los propósitos de Dios, y que ella ahora lo venga a complementar para que él pueda cumplir sus propósitos. No hay nada más hermoso que esto para Adán. Dios creó a la mujer por medio del hombre, huesos del hombre y carne del hombre, para cumplir propósitos específicos en su función como esposo y como esposa. Cuando la esposa cumple los propósitos específicos de Dios, le da gloria a su esposa. Véalo así, en el versículo 7, está por ahí. Versículo 7 dice que el hombre es la gloria de Dios, ¿verdad? Y en el contexto del pasaje debemos de entender que Dios creó al hombre hermoso y para cumplir sus propósitos específicos, entre eso ejercer su autoridad. Si no cumplimos esos propósitos específicos como hombres, el ejercer la autoridad bíblica, estamos deshonrando a nuestra cabeza, que es Cristo. Ahora igual con la creación de la mujer. Si la mujer cumple los propósitos específicos de Dios para su vida, de nuevo ella es la gloria de su esposo. Esa era la intención de Dios. Cuando su esposa no cumple los propósitos de Dios, no sigue la voluntad de Dios según el diseño y el orden divino, ella deshonra a su cabeza, es decir, deshonra a su esposo. Sigamos. La obra de Cristo confirma el orden en el diseño divino, el orden y las intenciones originales del Creador. Ahora la iglesia de Cristo se somete, hombres y mujeres, a su Señor y Salvador. Efesios capítulo 5 versículos 31. Y es ese mismo Señor el que nos llama a conservar y buscar honrar los propósitos iniciales del Creador. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Colosenses 3, 18 y 19, Efesios 5, 22 al 33, Tito 2, 5, Primera de Pedro 3, 1 al 7, les podría ayudar a profundizar esto. Si la autoridad del hombre es no sana y no bíblica por consecuencia del pecado y la caída, Cristo, según la revelación del Nuevo Testamento, viene a corregir esta falta, no a abolir el llamado de liderar y de someterse bíblicamente. Un teólogo respetado escribió lo siguiente: en términos de aplicación práctica,
conforme crecemos en madurez en Cristo, crecemos en deleitarnos y regocijarnos en las diferencias que Dios sabiamente ordenó en los papeles dentro de la familia humana. Cuando comprendemos esta enseñanza bíblica, tanto los hombres como las mujeres deberían poder decir de corazón: esto es lo que Dios ha planteado y es hermoso y correcto, y me regocijo por la manera en que Él me hizo y el papel distinto que me ha dado. Hay belleza eterna, dignidad y justicia en esta diferenciación de papeles dentro de la Trinidad como dentro de la familia humana, sin ningún sentido de mejor o peor, sin ningún sentido de más importante o menos importante. El hombre y las mujeres deberían de ser capaces de regocijarse plenamente en la manera en que Dios los hizo. Dos definiciones antes de pasar ya al segundo punto general: complementarismo sobre igualitarismo. Los igualitarios son aquellos cristianos que creen que Dios no ha hecho ninguna distinción o diferencia entre el hombre y la mujer en temas de funciones y roles dentro del matrimonio, autoridad o sumisión o dentro de la iglesia. Nosotros en Casa Vida no encontramos un razonamiento bíblico alguno para sostener esta posición. Obviamente la prédica de hoy lo demuestra. En Casa Vida creemos en el complementarismo. Enfatizamos en que el hombre y la mujer son iguales en valor, importancia y dignidad, pero que por diseño divino encontramos diferencias entre nuestras funciones que se complementan entre sí. Como ya lo hemos mencionado, creemos que hay una autoridad y liderazgo delegada al hombre tanto en el matrimonio como en algunos roles de la iglesia, que complementados por el maravilloso rol de la mujer son de bendición y dan gloria a Dios al practicarse de forma ordenada. Muy bien, ahora aclarando el principio paulino en medio de las costumbres de Corinto. Creo que lo más sano sería aclarar la diferencia entre lo que es un principio divino y una costumbre. Un principio es un principio es un estándar dado por Dios, válido en todo tiempo y en todo lugar. Por ejemplo, un principio de Dios es dar la ofrenda y el diezmo. Pero en el tiempo de Israel, ellos usaban los shekles para dar la ofrenda y el diezmo. Usar los shekles era la costumbre de Israel. Pero obviamente, sosteniendo el principio divino de que la iglesia ofrenda y da el diezmo, nadie podría creer que en el día de hoy, aquí en Casa Vida Nosara, deberíamos de dar la ofrenda del diezmo en shekles. Será la costumbre antes. Lo damos con la moneda de nuestro país. Entonces, una costumbre es una práctica pública y repetida destinada a reforzar un determinado principio moral o social. No es una ley, sino más bien una acción rutinaria destinada a enseñar y persuadir a través del ejemplo y el condicionamiento. Las costumbres varían según el tiempo y el lugar y adquiere su significado a partir de una interpretación pública más amplia. Ahora, con esto claro, tratemos de entender cuál era la costumbre cultural que había en el Corintio del primer siglo. Según los estudiosos e historiadores, parece que lo que estaba sucediendo en este tiempo era lo siguiente. Número uno, en los cultos paganos o como una práctica de vanagloria, es decir, para exaltarse, los hombres se cubrían la cabeza como símbolo de adoración a otros dioses o con telas que mostraban su estatus o riqueza económica. Entonces, lógicamente, que un hombre practicara disciplinas espirituales cristianas congregacionales
con la cabeza cubierta sería una confusión y un símbolo de deshonra para aquel que se sabía que era su cabeza, Cristo. Recordemos que esta enseñanza está en el contexto de la libertad del cristiano, pero para la gloria de Dios. Probablemente habían cristianos dentro de esta iglesia que en su libertad decían: pero yo sé que cubrirse la cabeza no significa nada, así como Pablo había enseñado en el capítulo 8 que comer carnes sacrificados a los ídolos no significaba nada. Pero Pablo les está diciendo, culturalmente y según las costumbres de su pueblo, cubrirse la cabeza y venir a la iglesia de Cristo practicando algo que solo practican afuera los que adoran a los dioses paganos y los que quieren exaltarse, va a ser de confusión y de desorden para la congregación. La congregación estaría entendiendo que ustedes deshonran y están irrespetando a Dios. Por ejemplo, yo ahora tuve una conversación muy rápida con una personita de esta iglesia. Tiene 9 años apenas, pero que no le gusta ponerse de pie a veces cuando estamos cantando. I heard that. You heard it? Okay. That's good. ¿Verdad? Y aunque no es obligatorio ponerse de pie cuando uno está cantando, según las costumbres de nuestras congregaciones, uno se pone de pie como una muestra de respeto a lo que uno está haciendo. Entonces, no estamos obligados, pero si de repente él continúa sin ponerse de pie, algunos de ustedes podrían pensar que está faltando el respeto. Eso es una costumbre en contraste con los otros que son principios. Había otra cosa que estaba pasando. En la cultura de los corintios, la cabeza cubierta y el cabello largo debajo de un velo era un símbolo de respeto y de sumisión de la esposa a su esposo. Las prostitutas usualmente eran las que andaban con la cabeza descubierta, y como consecuencia de movimientos feministas del primer siglo en Corintio, también las mujeres empezaron a acostumbrar a cortarse el pelo muy corto o rasurarse como muestra de que se habían rebelado ante todos los sistemas sociales. Entonces, claramente, una mujer casada en la iglesia, practicando disciplinas espirituales sin cubrirse la cabeza, deshonra al que es su cabeza según el diseño divino, su esposo. Iba a ser de confusión para los que la estaban viendo mientras se estuviera rapando o con la cabeza rapada, lo cual significaba algo afuera de las puertas de la iglesia. Otro teólogo también escribió lo siguiente: la vestimenta es en gran medida convencional. Un atuendo es apropiado en un país, pero sería indecoroso en otro. El principio insistido en este párrafo es que las mujeres deben conformarse en cuestiones de vestimenta a todas aquellas prácticas que el sentimiento público de la comunidad en la que viven demanda. El velo en todos los países orientales era en gran medida y sigue siendo un símbolo de modestia y de respeto o sumisión. Por lo tanto, para una mujer, deshacerse del velo en Corintio era renunciar a su reivindicación de modestia y negarse a reconocer su subordinación a su marido según el orden bíblico. Todo el argumento del apóstol en este párrafo se basa en la suposición de este significado en el uso del velo. Pues Pablo lo que dice básicamente es: para la esposa, orar o profetizar sin cubrirse la cabeza dentro del contexto cultural y con relación al orden divino se entendería como si la esposa se estuviera declarando o una prostituta o una rebelde dentro de la congregación cristiana, es decir, un desorden. Espero que ustedes estén entendiendo. Ninguno de los dos escenarios, ni el del hombre ni la mujer, hubiera sido agradable o era agradable para Dios.
ambos escenarios estarían mostrando condiciones inapropiadas en el corazón del hombre y la mujer, que además serían de motivo de confusión y de desorden para el resto de la congregación. Bien, teniendo estas cosas claras, cerremos rescatando el principio. El orden en el diseño de Dios es bueno. El Padre Dios es cabeza del Hijo, Cristo. Cristo se sometió a su Padre. Juan capítulo 4, 5, 6, 1 Corintios 3, 15, por toda la Biblia. Vemos el sometimiento de Cristo a su Padre Celestial. ¿No es cierto que nosotros vivimos constantemente agradecidos por la sumisión de Cristo a su Padre? ¿No es gracias a la sumisión de Cristo que nosotros tenemos salvación en Él? ¿Por qué tenemos tanto problema cuando encontramos la palabra sumisión en referencia o autoridad en referencia al hombre y la mujer, y no tenemos ningún problema cuando escuchamos la palabra autoridad o sumisión en referencia a Cristo con su Padre Celestial? Tenemos que revisar a ver si lo que nosotros entendemos como sumisión y autoridad es la definición del mundo o es lo que Cristo hizo y lo que nosotros también estamos llamados a hacer. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. El principio de la autoridad y la sumisión tiene que ver con un tema de orden y de complemento. No tiene que ver con nada con la superioridad de nadie. Y esto lo vemos en cualquier situación del mundo, pero nada más de darle los ejemplos. En una empresa existe el jefe que ejerce autoridad sobre el empleado. Y por el vicio del mundo, no sé por qué hemos creído que el jefe es más importante que el empleado. Pero la realidad es que el jefe sin empleados no hace nada como jefe, y el empleado sin la dirección del jefe no hace nada. La sumisión y la autoridad se complementan en aquellos que son iguales en importancia. En la iglesia, la sumisión a los ancianos y la autoridad de los ancianos ni siquiera significa que el anciano es el más maduro de la congregación. En Casa Vida nosotros hemos tenido pastores que han sido pastores, es decir, por 25 años, 30 años, y han estado con nosotros durante 2 años seguidos, en año sabático, en año de descanso. Tienen doctorados en seminarios y prácticas espirituales. Probablemente son mucho más maduros que yo como anciano, pero esa madurez dentro de la congregación se demuestra por medio de su sumisión a los ancianos también, porque ese es el orden bíblico. Porque unos fuimos llamados a ser ancianos y él no es el anciano de la iglesia, y su madurez se demuestra también sobre su sumisión, y la autoridad se demuestra obviamente de una manera sana y bíblica también sobre los de la iglesia. El practicar las disciplinas espirituales de manera ordenada en el contexto de la iglesia es bueno. El hombre debe comportarse, con atención hombres, el hombre debe comportarse, vestirse, comer, beber o cualquier otra cosa que haga de manera que refleje las intenciones generales y específicas de su creador. No debería de existir prácticas paganas en nuestra adoración congregacional. No deberían de existir vestimentas o hábitos en nuestras vidas que, según las costumbres de nuestros tiempos, confundan a nuestros hermanos o hermanas sobre el diseño que Dios ha dado para nuestras vidas. Hombres, amen a sus esposas, no sean duros con ellas,
Entréguense a ellas como su cabeza. Cristo se entregó por la iglesia. Busquen que cada día se vean más radiantes, sin mancha ni arruga espiritual, sino santas e intachables. Sean los líderes y autoridad espiritual de su casa, y que su liderazgo acerque a su casa a Dios. Y dentro de la iglesia, pongan mucha atención, hombres, hay lugares reservados exclusivamente para ustedes. Ustedes fueron diseñados con características únicas para servir en la congregación. No permitan que su pecado, sus ídolos o su falta de fe sean la túnica que cubre su cabeza y deshonra a Cristo. Dios los creó para darle gloria por medio de su obediencia y orden de estas cosas. No deshonren a su Creador. Mujeres, que su comportamiento refleje un sometimiento a los hombres, sus esposos, como se someten a Cristo. Que la sumisión a sus cabezas espirituales en el pacto matrimonial o en la iglesia se demuestre a través de un comportamiento bíblico y sano. Que encuentren contentamiento en su forma de vestir, hablar, comer, beber o cualquier otra práctica, teniendo en mente ser la gloria de sus maridos. Las otras mujeres serán bendecidas y edificadas con su testimonio. Y para el resto de los espectadores, según el texto de hoy, los ángeles. Difícil de entender ese versículo que habla sobre los ángeles, pero yo creo que con todo lo que hemos hablado podemos encontrar el significado. Los ángeles tienen una de sus funciones primarias, el ser los guardianes de la iglesia. Entonces, por un lado, si la iglesia está llena de desorden y de confusión de parte del hombre y de la mujer, se les va a dificultar la tarea a aquellos que son los guardianes de la iglesia. Y por otro lado, para mí se vuelve una ofensa directa el no querer someterse y honrar el diseño de Dios para aquellos que viven gozosamente sometidos y honrando el diseño divino, es decir, los ángeles, y ellos saben lo que es bueno. La manera en que nos vestimos y comportamos debe reflejar lo que creemos, y esta es una tarea que cada uno debe de hacer y de revisarse. Pablo nos muestra la importancia de rescatar la masculinidad bíblica y la feminidad bíblica para poder glorificar a Dios por medio de ella. Claramente no somos llamados a forzar a nadie a ninguna costumbre, como cubrirse la cabeza, como cortarse el pelo, en una cultura donde nada de esto tiene ningún significado para nosotros. Pero como iglesia sí estamos llamados a vivir los principios que Pablo hoy nos ha dejado. Simplemente para cerrar, sé que este es un tema que a veces puede ser un poco controversial, pero creo que el versículo 16 con amor explica en el corazón de Pablo y mi corazón también. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre ni tampoco las iglesias de Dios. Yo no le puedo encontrar otro significado a este texto y creo fielmente que las iglesias de Dios enseñan lo mismo. Si hay alguno de nosotros que tiene algún problema con este texto, mi recomendación sería primero vaya al que escribió el texto y después lo podamos compartir y revisar sanamente aquí en la iglesia también. Muy bien, con esto termina la enseñanza. Nada más quiero que se den cuenta, bueno, probablemente ya se dieron cuenta que no toqué a partir del versículo 11, 12 y 13 y por ahí
que tienen que ver también con la costumbre, tienen que ver también con los temas naturales, de cómo naturales, no de Pablo, ni de la costumbre, del diseño de Dios, de cómo el pelo de la mujer se comporta de manera diferente al pelo del hombre. Nada más a resumidas cuentas, todo el pelo pasa por 3 etapas. Es una etapa que es de crecimiento, hay una etapa que es de no sé qué, y la otra es de permanecer. El hombre llega muy rápido a la tercera etapa, que es, no mentira, crecimiento, permanecer y caída. El hombre llega muy rápido a la tercera, por diseño divino, y la mujer no. Entonces el hombre naturalmente pierde el cabello, la mujer, según el diseño divino, según lo que Pablo explica ahí, le cae el cabello largo, y eso debería de también ser símbolo de su honra por Dios y de su respeto. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esa parte, la podemos ver también. Ok, antes de orar, ¿alguien quiere referirse a algo del tema? ¿Una pregunta, duda?